Eh, bueno, en un principio supuso de manera muy práctica el tener una, ¿cómo se dice?, una pauta de trabajo, una rutina de trabajo eh, muy intensa y en la que producía muchísimos dibujos, en la que me veía obligado a publicar todos los días, producir un dibujo que reflejase una noticia todos los días y aunque el resultado final en prensa era solo un dibujo, en casa, en los cuadernos, pues se acumulaba 20, 30, 40 dibujos diarios sobre un mismo tema o sobre un par de temas. A la larga eso ha construido un cuerpo durante 5 años, 6 años casi, de muchos dibujos, imágenes que tratan de reflejar noticias, acontecimientos o sucesos de la vida diaria, tanto a nivel nacional y local como a nivel internacional. Sí fue una buena pauta para empezar a recopilar imágenes, no creadas de una forma compulsiva e inconsciente, porque todas tenían una razón de ser un origen en una noticia real, pero sí era un proceso de trabajo muy intenso y que se repetía día a día, prácticamente sin descanso. Ciertamente, gran parte de ese trabajo consistía en sintetizar información y yo siempre me he sentido muy cómodo con un trabajo muy básico de dibujo, ya sea solamente con el apunte de lápiz o de línea, como una primera anotación, pero siempre luego reducir las imágenes a un blanco y negro, a masas de color y a sombras, que aunque quedan definidas y marcan muy bien la forma y la imagen que uno quiere contar, no dejan de estar cargadas, por otro lado, de diversas interpretaciones. Y a mí esa ambigüedad que a veces aportaba una imagen poco precisa era lo que me atraía más de la imagen. Esa doble lectura o triple lectura que pueda tener una imagen simplemente por ser una silueta, por ser una sombra, que creo que nos pasa un poco igual con las imágenes que vemos en el día a día, hasta con las imágenes concretas que vemos en televisión o las que se asocian a noticias. La noticia describe un hecho particular, pero no deja de estar abierto a una interpretación, desde el lugar desde donde ves la noticia o desde donde la conoces. Como acabo de comentar, esa imagen casi sintética, icónica de la realidad, está cargada de otros significados, pero no por ello deja de ser una imagen real o tener una referencia a esa parte real. Cuando ideé el proyecto Ciudad, la idea era recoger esos fragmentos diarios que a mí me llamaban la atención. No tienen por qué ser necesariamente arquetipos de la ciudad o imágenes conocidas o casi típicas y turísticas, sino todo lo contrario, recoger esas imágenes que se quedaban en la cabeza al final del día y que recuerdas o con más placer o con más extrañeza o con interrogante, precisamente por ser una imagen nueva o un personaje nuevo o una situación nueva. La idea es coger esos fragmentos y establecer quizás un paralelismo también un poco con lo que hacemos nosotros con la memoria y cómo guardamos, cómo vamos construyendo la realidad, el relato de nuestra vida y el relato de nuestros acontecimientos, cuando en realidad solo guardamos pequeños fragmentos y el resto construimos nosotros el relato atando esos fragmentos de imágenes en nuestra cabeza en el día a día. Muchas veces de forma inconsciente y creo que de una forma muy natural, sin darle mayor importancia. Surge por una necesidad de compartir las mismas sensaciones que veía en la calle. Por un lado trataba de reflejar con esas imágenes un descontento o una reacción
social ante determinadas situaciones y acontecimientos, y yo me sentí identificado. De hecho, participé en algunas de esas manifestaciones desde el lado en el que me tocaba directamente, ya sea por educación, ya sea por sanidad, ya sea por los temas que fuesen. El elemento del basto era una construcción dibujada, un elemento dibujado que empezó a aparecer alrededor de 2008 en los cuadernos y siempre estaba vinculado a estas protestas, como una reacción. Era casi como un símbolo, un símbolo de identidad de aquella gente que protestaba o que tenía algo que decir respecto al entorno en el que se encontraba y la situación en la que se encontraba. Y realmente era construir ese símbolo, era construir ese objeto y que nunca lo veías, es un objeto casi cómico y lúdico, aunque tiene ese carácter agresivo del que traté de desprenderlo, simplemente sobredimensionándolo, haciéndolo más grande y haciéndolo un poco impracticable en su función, pero sí más potente visualmente, más como un objeto casi monumental, pero con elementos también está construido con elementos muy baratos, elementos que podía encontrar gratuitamente en la calle o solicitándolo a los comercios, las cajas que utilizaban y eran elementos de la calle. Igual que la protesta salía espontánea en la calle, quería que el elemento constructivo fuese también parte de ese entorno público y espontáneo, y muy espontáneo. Para mí era muy importante documentar la reacción de la gente en la calle. Yo había filtrado estas noticias, había construido las imágenes desde muy diversos ámbitos y enfocando muchas veces la misma idea desde distintos ángulos, pero quería compartir esa lectura. Tenía la necesidad también de enfrentar esas imágenes al público y obtener una respuesta, iniciar ese diálogo. ¿Cómo podía hacerlo? Pues construyendo el periódico y poniéndolo en circulación en la calle, entregándolo personalmente a la gente. La verdad es que el resultado era una acción y parte del dibujo, que para mí fue lo más interesante, parte del dibujo del propio periódico era el itinerario, que en algunos casos se veía truncado, el itinerario de los de los ciudadanos y de los viandantes que cogían un periódico. A veces se paraban a leerlo, otras veces lo rechazaban, otros por evitar coger el periódico cambiaban de dirección y probablemente no salían de su camino simplemente por evitarlo y gente no, y casos al contrario, gente que cogía un periódico y al rato volvía por otro para un amigo, o gente que venía y me preguntaba sobre esta lectura nueva de las noticias y para mí eso es parte del dibujo, esa acción y esa continuidad y ese itinerario forma parte de la obra.